Durante los últimos días hemos estado hablando acerca del movimiento del grupo pequeño y nos ha acompañado el pastor Eduardo Ruiz, a quien amablemente saludo también en esta ocasión. Pastor, qué placer verle nuevamente. ¿Cómo está? Muchas gracias, Pastor Corona. Muy bien, estamos bastante bien y agradecemos esta oportunidad que nos dan de poder compartir el trabajo de grupos pequeños ahora, y agradecemos a toda la audiencia que el Señor pueda prosperarlos y pueda dirigirlos en esta obra maravillosa del evangelismo. Conviene, pastor, que nos haga un repaso breve de lo que hemos estado estudiando estas ocasiones anteriores. Claro que sí, pastor. Recordemos que hay 5 elementos importantes. Número 1 es el pastor y el anciano de la iglesia. Número 2, el líder de grupo pequeño. Número 3, la estructura en sí del grupo pequeño. Y 4 y 5 es la evangelización y la edificación de la iglesia a través de los grupos pequeños. Y si le parece bien, pastor, hoy vamos a iniciar con los últimos dos importantes puntos, que es la edificación y la evangelización, que son básicos para el movimiento. Así, pastor, pues vamos a iniciar con este versículo que nos ha dado la luz para avanzar en los grupos pequeños que Jesús hizo. Sí, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3, 13 y 14. Claro que sí. Entonces los dos últimos puntos es la edificación y la evangelización. La iglesia que no evangeliza se fosiliza y muere. Así que es muy importante el movimiento de la evangelización y la edificación, claro que sí. Y para que la iglesia viva se requiere la evangelización. Muy bien, pastor, como se ha visto, para que la iglesia se desarrolle, cuenta con una estructura que son los grupos pequeños, ¿no es cierto? Claro que sí. Decimos que la iglesia se puede paralizar, fosilizar y puede morir. ¿Cuál es la forma más eficaz? ¿Cómo se ha demostrado que la forma más efectiva de crecimiento de iglesia es a través de la estructura de los grupos pequeños? Los grupos pequeños es la forma más inteligente de invertir en la plantación de iglesias, en el crecimiento de iglesias. La iglesia es como una planta que crece porque Dios le da el crecimiento, pero nosotros avanzamos con los principios divinos que Él nos ha dejado. Por lo tanto, mi querido hermano, mi querida hermana, líder de iglesia, miembro de iglesia, usted puede contribuir en el crecimiento de su iglesia. Y probablemente diga: sí, pero en mi iglesia, mi grupo pequeño no funciona. Usted puede trabajar para honra y gloria de Dios. Pastor Corona, yo creo que podemos hacer grandes cosas con la bendición de Dios. Sí, todo está en pedir la dirección del Señor y ocuparnos, pastor, con toda la buena voluntad y ejercer el liderazgo que casualmente pues ya hemos estado hablando las últimas presentaciones. Claro. Ahora, pastor, dos rieles, usted le llamó así fue, ¿no? Sí, 2 rieles básicos para que el tren del evangelio avance. Sí, la iglesia. me recuerdo todavía de la imagen de la carreta con las llantas cuadradas, ¿no? Entonces, los 2 rieles, nos va a hablar también de ello. Claro que sí. Recordemos que es la edificación y la evangelización. 2 puntos muy importantes. El grupo pequeño es una plataforma para, número 1, crecer espiritualmente. Reunirse para orar, para estudiar, para confraternizar los unos a los otros. Ahí existe el amor. En esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y también soportarse los unos a los otros para crecer. Ahí está el crecimiento espiritual. Y el segundo es realizar evangelismo, reunirnos para evangelizar. Número 1, evangelismo personal con parejas misioneras y dar estudios bíblicos. Todos debemos de dar un estudio bíblico de diferentes maneras. Eso le va a dar vida a usted también. Y evangelismo público, campañas de barrio, participar
con el grupo pequeño participar en campañas públicas, campañas grandes, llevando nuestros amigos especiales, esforzándonos en el trabajo. Eso nos da esos rieles importantes. Crecer, pastor, Sí, espiritualmente y obviamente desarrollarnos en el evangelismo, los dos rieles. los dos rieles importantes. Y en el riel de edificación viene mayordomía, Ujú. viene la fidelidad, viene el estudio de la Biblia, viene la oración. Eso es importante en la edificación. Y también seguimos diciendo que es la plataforma, el grupo pequeño. Hay una capacitación en la reunión. O sea, tenemos una reunión de evangelismo, una reunión misionera que tengamos. Eso nos ayuda también. El miembro participa en la reunión de grupo pequeño, observa, aprende, se anima y se convierte en un discípulo multiplicador. Ahí en esa reunión donde cantan, oran, trae amigos y ahí hay un crecimiento también. Y el siguiente, crecen en amistad, las relaciones afectivas del grupo pequeño funcional. Crean un vínculo de confianza y fíjense que la confianza da seguridad a sus miembros y crea y mantiene a los miembros y a los amigos en comunión, los retiene principalmente a miembros nuevos. Muchas veces los miembros nuevos no encuentran amigos y se van. Ujú. Claro, les nombramos un hermano mayor. Él a veces ocupa tiempo en hacer otros asuntos y sí le ayuda, pero el grupo pequeño funcional es el que lo va a abrazar, lo va a retener, lo va a hacer discipulador y van a crecer. Es la forma más eficaz de retener también a los miembros, pastor. De pronto hay personas en la misma iglesia, pastor, que no tienen amigos, aun cuando ya llevan varios años en la iglesia, pero cuando se organizan debidamente en grupos pequeños, se encuentran afinidad con algunos otros hermanos del grupo y Así entonces es. se robustece esa amistad, ¿no? Que suponíamos que no teníamos, pero en verdad solamente hacía falta esa interacción. Ahora, lo que usted ha dicho también con las personas que han ingresado a la iglesia a través del bautismo recientemente, pues también si no encuentran un amigo, pronto se van. Así que son un medio también el grupo pequeño para la retención. Sí, casualmente tiene los dos rieles el grupo pequeño, la edificación del miembro y la evangelización, una estructura bastante fuerte, robusta para hacer estos dos elementos que son básicos e importantes en el trabajo. Ahora también podemos ver, aquí tenemos una imagen que dice plantación de iglesias 1+1 o ganancia de almas 1+1, donde hay un solo personaje que hace todo el trabajo. Él es un buen predicador, él da los estudios, lo nombran de hermano mayor también a veces, y tiene mucho trabajo. Pero el método de Cristo es exponencial, o sea, es una multiplicación de manera estilo bomba atómica. Dice la Biblia, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Cae y se expande en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Crece exponencialmente como una esfera. Uno va aprendiendo, le dice al otro y crece de una manera bastante amplia si se realiza como el método de Cristo quiso hacerlo, pastor. Y Muy es algo bien. interesante. ¿Quiere ayudarnos a leer los dos modelos? Sí, ahora se plantean aquí en la siguiente imagen dos modelos. El primero dice, el modelo número 1, muchos espectadores y pocos actores. El modelo número 2, en contraposición, aquí no hay espectadores, todos son actores. En el modelo número 1, la base de la acción son los programas. En el modelo número 2, la base de acción son los ministerios. En el modelo 1, los dones se ahogan o se apagan. En el modelo 2, los dones se ponen en marcha y florecen. Y número 4, en el modelo número 1, es el modelo de origen medieval y en el modelo número 2 es el modelo de origen apostólico basado en las escrituras. Claro que sí, el modelo número 1 habla de trabajo de una persona, de una iglesia centralizada, hace todo el programa. Y en el modelo 2, los grupos pequeños trabajan en ministerios, todos tienen un trabajo que hacer, sus dones que tienen,
no quedan ahogados en una iglesia grande donde unos pocos trabajan, sino más bien quedan trabajados en un grupo pequeño. Todos participan. Este modelo es el modelo apostólico, el modelo de trabajo. Y quiero decirle también, pastor, que toda iglesia, como dice en el trabajo que vamos a ver ahora en el Ministerio de Curación, cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros. ¿Quiere leerlo, pastor? Gracias, con todo gusto, pastor. Cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y a enseñar clases en las escuelas sabáticas y trabajar en pro de los inconversos. Debería haber no solo enseñanza teórica, sino también trabajo práctico bajo la dirección de instructores experimentados. Muy bien. Esto se puede hacer en el grupo pequeño, que es una iglesia en miniatura, donde los mismos miembros aprenden, y también en la iglesia grande. Aquí hay un ejemplo de una iglesia, pastor, ¿quiere leerlo? Que realmente documentado y que lo hizo. Muy bien, dice la Iglesia del Evangelio Pleno en Seúl, Corea del Sur, en el año de 1980, implementó lo siguiente: en 48 meses, un grupo pequeño llegó a formar 130 nuevos grupos pequeños con más de 2,000 miembros por el proceso de la multiplicación por la división de grupos pequeños. Así es. ¿Y cómo logró esto? Muy bien, aquí tenemos los años, ¿verdad? Que ellos trabajaron y lograron por multiplicación. Los primeros 6 meses un grupo pequeño, segundos 6 meses 2 grupos pequeños, tercer 6 meses 4 grupos pequeños, cuartos 6 meses 8 grupos pequeños, después 16, 32, 64 y 128 grupos pequeños en 4 años, llegando a 2,000 miembros. ¡Qué bárbaro, pastor! Tremendo trabajo de multiplicación. Resumimos entonces, el grupo pequeño funciona bajo 5 elementos: pastor, anciano, líder de grupo pequeño, la estructura del grupo pequeño para hacer evangelismo y edificación. Bueno, consideramos, pastor, que estos elementos no deben pasar desapercibidos. Seguramente que si los tomamos seriamente como se hace, van a dar buenos resultados para gloria de Dios. Claro que sí, muy buenos resultados. Muy bien, pastor, pues quiero agradecerle profundamente el tiempo que ha estado con nosotros, que han sido varias ocasiones, pero muy provechoso lo que usted nos ha presentado. Deseamos de todo corazón que el Señor también siga abundando en bendiciones para su liderazgo. Muchas gracias, pastor, y muchas gracias a la audiencia. Que el Señor prospere el camino de cada uno. Gracias a ti, querido líder de grupo pequeño. Te invito para que compartas este espacio también con los tuyos y con los miembros de la iglesia, tus amigos, familiares, etc. Que Dios te acompañe, que te dé mucho éxito para gloria del nombre de Jesucristo. Saludos y muchas bendiciones. ¿Qué tal, apreciados líderes de la Unión Mexicana del Sureste? Una vez más estamos con ustedes en esta fascinante lección de escuela sabática y ya hemos llegado a la lección número 13, encendidos con la gloria de Dios. Y para esta oportunidad hemos invitado al pastor David Abner Pacheco, quien es departamental en la Misión Sur de Quintana Roo. Bienvenido, pastor, a esta fascinante lección de escuela sabática. Muchas gracias, pastor Tony. Un gusto saludarles, hermanos. Estamos contentos de llegar al resumen y la parte aplicable de todo lo que hemos estudiado proféticamente a nuestra vida. Así que un gusto estar con ustedes en esta hora. Sí, es correcto, pastor Abner. Durante este trimestre hemos estudiado parte de la profecía de Apocalipsis y nos hemos gozado. Y para esta lección, el texto base se encuentra en Apocalipsis 18:1. Pueden buscarlo, mis apreciados hermanos, Apocalipsis 18:1, y dice la palabra de Dios: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Nuestro Dios, iniciamos este repaso de lección de escuela sabática
la lección número 13 y no hemos gozado, y permite que ahora al repasar los puntos importantes, tu Santo Espíritu siga con nosotros. De manera especial, bendice a tu hijo el pastor David Abner Pacheco Pacheco. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, así que pastor, durante esta semana ha sido fascinante, sin lugar a dudas, y vamos entonces a visualizar el bosquejo que vamos a tener durante esta semana. ¿Cómo usted visualiza nuestra lección para ser enseñada en este sábado, pastor? Sí, el pastor Mark Finley puso varios elementos, a veces podría ser un poquito confuso para algún maestro de escuela sabática, pero me parece que podemos dividirlo en dos secciones. Una de lo que debemos estar haciendo nosotros como cristianos, como adventistas el día de hoy, y otro lo que tiene que ver con un momento específico en el tiempo que está un poquito más allá, en el momento futuro, que es el derramamiento del Espíritu Santo y lo que debe ocurrir en ese momento. Entonces, podríamos decir preparación y derramamiento del Espíritu Santo. De esas dos maneras podemos dividir, me parece, la lección de escuela sabática de esta semana. Así que, apreciados líderes, tenemos que puntualizar estos dos elementos. Número 1, preparación, y número 2, derramamiento del Espíritu Santo. Por supuesto, pastor, cada parte tiene sus elementos importantes. Así que iniciamos, pastor, con la preparación. ¿Qué elementos usted visualizó durante esta semana en la preparación? Bueno, la lección de escuela sabática empieza hablando de la necesidad de estar despiertos. Prácticamente Jesús, desde que estuvo aquí en la tierra, tuvo estas frases de alertar, de mantener el pueblo, sus discípulos y la iglesia que se fue creciendo más adelante, con ese aspecto de estar preparados, porque no sabían cuándo habría de venir Él por segunda vez. Entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, tomando solamente un texto de la lección, justamente enfatiza eso diciendo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La hermana White también menciona, reforzando esta idea, a fin de conocerla, en la página 360, dice: no estamos cumpliendo la voluntad divina si esperamos ociosamente. A cada uno ha dado su obra y espera que cada uno cumpla fielmente su parte. Como nunca antes, hay que resistir al pecado, a los poderes de las tinieblas. El tiempo exige una actividad enérgica y decidida de parte de los que creen la verdad presente. Deberían enseñarla por precepto y ejemplo. Entonces, hay que estar activos y hay que estar despiertos. Muy bien, así que no debemos dormir en este tiempo final. Debemos estar ahora más que nunca velando y siendo sobrios. Y por supuesto estar en actividad. Y dice la quema que usted leyó, pastor, se exige, dice, una actividad enérgica de parte de los que creen la verdad presente. Así que la verdad presente la tenemos y hay que proclamarla, hay que exaltarla y en todo momento glorificar el nombre de Cristo Jesús. Así que la primera parte de la preparación nos amonesta para que nosotros estemos despiertos. ¿Cuál es el segundo elemento, pastor, en la preparación? Claro, bueno, y estar despiertos también involucra el estudio de la Biblia. La lección de escuela sabática en el siguiente día menciona un ejemplo, San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y encontré una cita dentro de las notas del NG de White que más clara no puede ser, me parece, para cualquier persona. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 83, dice: nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad contenida en las Escrituras. Lo sabemos, pero creo que es más claro, no se puede. Depende, dice, nuestra salvación depende de nuestro conocimiento. Y no te puedes quedar solamente con la fe de Jesús, sino que debes escudriñar la Biblia constantemente y aprender de Él. Muy bien, pastor, así que nosotros como iglesia tenemos que conocer la verdad que está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Y si conocemos esa verdad correctamente, nosotros somos santificados, como mencionabas. Y esa cita, que nuestra salvación depende de nuestro conocimiento de la verdad, puntualizada en las Sagradas Escrituras. Así que ese segundo elemento, apreciados líderes, también tenemos que puntualizarlo durante esta semana. El tercer elemento, pastor, ¿cuál sería para nuestra preparación? Sí, pues debemos reconocer nuestra identidad.
el autor trata de que recordemos que nuestra iglesia y el movimiento adventista nació justamente en el mensaje de los tres ángeles, como un mensaje de amonestación a la iglesia que estaba adoptando ciertas cosas que no iban acorde a la voluntad de Dios, y se nos llama a nosotros como adventistas a ser reformadores. Así que el autor trata de que nosotros recordemos quiénes somos, qué estamos haciendo en el mundo. No somos una iglesia más, sino que tenemos una misión específica por hacer con los demás. Así que justamente tomando una parte textual de la lección de escuela sabática, dice: el mensaje de los tres ángeles dio origen a este movimiento del tiempo, del fin, para completar la reforma y participar con Cristo en la culminación de su obra en la tierra. Así que es reconocer qué estamos haciendo con ese mensaje que Dios nos ha dado, ese mensaje de los tres ángeles. Muy bien, así que en esta primera parte de la preparación tiene que ver con la palabra despertarse, mantenerse alertas, conocer la verdad y reconocer nuestra identidad. Somos el pueblo que predica las buenas nuevas de salvación y somos un pueblo que prácticamente nace con el mensaje de los tres ángeles para gloria de nuestro Dios. Así es, pastor. Pastor, el segundo elemento, ya hablamos de la preparación. ¿Cuál sería el segundo elemento, pastor? Muy bien, hasta aquí abordamos lo que tiene que ver con nuestra actitud y lo que debemos estar haciendo nosotros el día de hoy. Pero la cita bíblica que fue el texto para memorizar es un momento específico en el tiempo, un momento en el que Dios va a hacer un derramamiento especial del Espíritu Santo para todos aquellos que están velando, que están haciendo su parte, y en ese momento deben ocurrir dos cosas, y eso es lo que esta segunda parte tiene que ver, el derramamiento del Espíritu Santo. Muy bien, así que es fundamental para nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, que el poder del Espíritu Santo sea derramado sobre cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tenemos ese poder en nuestra vida, sin lugar a dudas, vamos a poder proclamar de la verdad de Dios y vamos a estar en armonía siempre a sus preceptos. ¿Y qué elementos visualizamos en el derramamiento del Espíritu Santo, pastor? Cuando el Espíritu Santo se derrama en nosotros, debe ocurrir justamente lo que menciona el texto, la gloria de Dios que se manifiesta, ¿no? El gran poder de Dios que se manifiesta a través de su gloria en el mundo y que brilla. ¿Y cuál es? La lección de escuela sabática presentó varios textos claves. Uno de ellos, tomé uno solamente en Éxodo 33, 18 y 19, ese diálogo entre Dios y Moisés. Que dice: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, la lección nos lleva a entender que la gloria de Dios es su carácter. Y la tierra se llenará de la gloria de Dios cuando nosotros estemos llenos del amor de Dios y cuando su amor redentor transforme nuestro carácter, tomando la cita textual de lo que Mark Finley escribió en la lección de escuela sabática. Así que tenemos una gran tarea por realizar, no solamente predicar a través de estudios bíblicos o una predicación, sino también a través de la transformación de nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestros pensamientos, quiénes somos nosotros y cómo lo reflejamos a los demás. Así que el texto de esta semana, pastor, cuando dice que la tierra será iluminada con la gloria de Dios, específicamente usted mencionaba que se refiere a la gloria de Dios, que es el carácter de Dios. Y entonces nosotros reflejamos ese carácter de Dios a los que no le conocen. Y mencionaba allí que en la parte del versículo de uno de los textos que usted mencionaba, haciendo énfasis en que Moisés pudo ver esa gloria de Dios, pudo ver el carácter de Dios. Sí. Y como líderes tenemos que reflejar también ese carácter de Dios en nuestra vida. Qué hermoso, pastor, que nosotros podamos tener ese carácter también. Sí, es el desafío para todo creyente. Y eso lo hacemos diariamente. Es las correcto. 24 horas del día, porque somos cristianos, creyentes, las 24 horas del día. Y la lección de escuela sabática es puntual de que debe ser más claro todavía, si aún aquí debe haber diferencia
En el tiempo del fin debe ser aún más clara esa diferencia entre el carácter del que camina con Dios y refleja su gloria del que no lo hace. Por eso lo que mencionaba anteriormente, ¿no? La importancia de estar velando en todo momento, ¿no? Así es, pastor. Muy bien. Vamos, pastor, ahora a un segundo elemento importante en el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuál es el segundo elemento? Y el autor agrega esta parte que debe ser el marco central en el cual toda predicación, toda creencia debe girar. Y es justamente el símbolo que Apocalipsis menciona con mucha frecuencia del Cordero inmolado. Jesús muerto en la cruz del Calvario es un símbolo del aspecto de nuestra fe en su sacrificio, y podremos resumirlo, el aspecto de la justificación por la fe. La persona que cree en Cristo Jesús será salvo. Así que prácticamente todo lo que nosotros predicamos en el tiempo del fin, así como el mensaje de los tres ángeles, debe estar enmarcado en ese exaltar a Jesús, en ese que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro intercesor y que es nuestro Salvador. Ángel Manuel Rodríguez lo coloca en una cita en su libro diciendo: debemos colocar intencionalmente al Cordero que fue inmolado en el centro mismo de nuestras doctrinas y misión, y en el corazón de cada sermón que predicamos, cada artículo que escribimos, cada oración que elevamos, cada canción que entonamos, cada estudio bíblico que damos y en todo lo que hacemos. Que el amor revelado por el Cordero en la cruz transforme la manera de tratarnos entre nosotros y nos impulse a cuidar también el mundo. Qué hermosa bendición esta cita que nosotros tenemos que proclamar al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, en nuestra predicación, en lo que somos, en el cumplimiento de la misión. Así que, pastor, esta lección es sumamente fascinante, y predicar del Cordero Cristo Jesús. Las lecciones pasadas mencionábamos que Él es el único que merece la honra, la gloria y el poder. Y ahora la lección, una vez más, como que podemos decir, hay una palabra que muchos utilizan, como que lo remacha, lo puntualiza, que nosotros tenemos que predicar al Cordero de Dios. Así que, ¿su predicación, pastor? Pues creo que podemos terminar diciendo que tenemos una parte que hacer nosotros el día de hoy, en velar, prepararnos y preparar a otros. Cuando llegue el momento en el que venga Apocalipsis 18:1, esa lluvia tardía, ese fuerte pregón que será el que nos impulsará a terminar la obra con el poder del Espíritu Santo, ocurrirán grandes milagros y se magnificará, voy a usar esa palabra, magnificará las cosas que a veces pudieran parecer pequeñas en nuestro carácter, en nuestra predicación, serán en ondas expansivas para terminar la obra del Evangelio a todo el mundo. Muy bien, gracias. Apreciados líderes, durante este trimestre nos hemos gozado con esta lección fascinante de escuela sabática. Y hoy agradecemos al pastor David Abner Pacheco Gracias por la invitación. por este bosquejo tan extraordinario que nos presentó. Dos partes fundamentales que tienen que ver con la preparación, el estar despiertos, conocer la verdad, reconocer nuestra identidad y el derramamiento del Espíritu Santo, que tenemos que reflejar la gloria de Dios y predicar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, apreciados líderes, porque cada semana nos siguen, y también a nuestros miembros de iglesia, y solamente decimos que la gloria sea para Cristo Jesús. Pastor, termine esta parte con una oración. Claro, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos por permitirnos terminar el estudio de la lección de escuela sabática de este trimestre. Te pedimos que todo lo que hemos reflexionado, lo que hemos aprendido, lo que hemos recordado, pueda fortalecer nuestra fe en ti, y que Cristo pueda ser el centro de nuestra vida. Ayúdanos y fortalécenos para hacer la parte que nos corresponde el día de hoy, y así estar preparados para el día de mañana en el que tú tienes grandes promesas para nosotros. Bendice a cada líder y a cada persona que habrá de tener el repaso de la lección este próximo sábado, que sea de bendición para la vida de cada creyente. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente.